¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Como siempre es un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que compartimos en esta ocasión con Carlos Pérez Celedón, de Propuesta Ciudadana. Propuesta Ciudadana que además es parte de la Unidad Azul y Blanco. Y ahora de la Coalición Nacional. Vamos a detallar estos temas. Muchas gracias, Carlos. No, gracias por invitarnos. Estar con nosotros. A ver, ¿cómo está Propuesta Ciudadana en la unidad y en la coalición? Bueno, pues bien, estamos activos desde que nos incorporamos hace ya más de un año y viendo los procesos internos, el intento que tenemos de reconstruir la cultura política nicaragüense, pues para nosotros es un espacio ideal, ¿no? Porque hay mucha gente queriendo realmente provocar cambios sociales, culturales, políticos. Nos sentimos cómodos, bastante cómodos. Ustedes desde Propuesta están promoviendo un cambio en la cultura política que pasa a fuerza por la participación. Porque sí. Es decir, uno de los grandes problemas es que somos muy criticones, pero participamos poco en general en los procesos. Y digo en general porque eso va para todos los ámbitos de nuestra vida. Y ustedes están procurando que la gente se involucre más en los procesos, es decir, que no dejen que otros hagan por ellos. ¿Ah? Sin embargo, me parece a mí, viendo desde afuera, que ustedes están involucrados dentro de la unidad para empezar y luego en la coalición con grupos que no tienen esa práctica, que lo que quieren es hacer ellos y que otros simple y sencillamente lo sigan. Sí, yo no recuerdo si en tu programa Adolfo Hurtado había conversado sobre el tema del doble conflicto que enfrenta la sociedad nicaragüense, porque más allá de lo visible que es la aparente lucha por el poder político, realmente Abril en 2018 nos planteó el surgimiento de ese germen de la nueva cultura política de personas que realmente tienen unas aspiraciones ampliamente democráticas y se involucraron en los procesos del momento. Pues son personas que quizás no estaban en los tranques o en los puntos donde se miraban los conflictos directamente, pero que comenzaron a activarse políticamente para intervenir, ¿verdad? Porque como decís vos, para nosotros y para cualquier sociedad, la participación de la ciudadanía es fundamental para que exista realmente un modelo democrático. Sí. A mí, desde mi punto de vista, en abril efectivamente se creó o despertó un movimiento principalmente de molestia ante la situación general en el país, especialmente en oposición al gobierno del Frente Sandinista, y realmente fue un movimiento que de alguna manera tuvo algo de espontaneidad, ¿no? Sin embargo, me parece que poco tiempo más tarde, ya por ejemplo cuando se instala el diálogo en mayo del 2018, hay quienes se han cogido el mandado, quienes han aprovechado y se cogieron el mandado. Yo no lo vería así, fíjate. Lo que pasa es que hay que identificar actores y hay que identificar sus modos o mecanismos de lucha, ¿no? Porque realmente se planteó una lucha ante la represión violenta. La gente reacciona y es lo que provoca grandes movilizaciones masivas que hacía mucho tiempo no se veían, ¿verdad? Es donde te digo que se involucran personas que dicen hay que cambiar esto porque nos van a matar así a mansalva y de gusto, pues, y no pueden estar violentando a los jóvenes que están manifestándose en las universidades y no pueden hacer esto y no pueden hacer aquello. Pero en ese momento y en toda esa etapa no se planteaba la lucha por el poder político. Es a partir de lo que decimos, ¿verdad?, de la construcción de esta, digamos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se comienza a plantear, bueno, no podemos hablar de un derrocamiento, no podemos hablar de una insurrección porque no queremos violencia, no queremos... y se plantea el adelanto de elecciones. Pero una vez que te planteas el adelanto de elecciones, decís, bueno, ¿y quién va a ir a esas elecciones?
Entonces comienza a reconfigurarse. Entonces te digo, no es propiamente que alguien haya usurpado. Yo creo que es incluso un mito que se mantiene a la fecha creer que esto es continuación de aquello. Es como una consecuencia, pero no propiamente una continuación, no son los mismos actores, incluyéndonos a nosotros. Pero es que eso mismo es lo que tengo yo esa percepción, que justamente no son los mismos actores, sino que toman papel protagónico, ¿verdad? O de representación, si vos querés, representantes de la vieja cultura política. Correcto. Cuando el movimiento es de la nueva cultura política. Correcto, porque como la nueva cultura política precisamente no tiene una visión del poder hegemónico tradicional, ellos no buscan tomar el poder. Están haciendo un ejercicio ciudadano, tal vez no necesariamente de la forma que tenía que hacerse, pero era un ejercicio de protesta, como decimos, por múltiples inquietudes, ¿no? O sea, la autonomía universitaria, lo que estaba en Diomaís en su momento, lo del INS, o sea, eran cuestiones sociales que en cualquier país del mundo, mira Francia ahora mismo, pues. Y en Europa es normal, es que vos te levantás, protestás, y nadie espera que el gobierno reaccione masacrando a la gente que protesta, ¿va? Porque fue lo que ocurrió aquí, y hay que decirlo. Entonces, otro grupo, que son más políticos, dicen, bueno, los muchachos no están organizados, los muchachos no buscan la toma del poder, y si esto se logra a través de avanza más hacia el espectro violento, ¿sí? Esto va a provocar una nueva crisis, un colapso social que nos va a llevar a convertirnos en Haití, creo que lo dije en alguno de tus programas. Y tenemos que actuar, los políticos, los grupos que somos políticos. Propuesta Ciudadana se creó en el 2017, sí, o sea, sí. No, es que evidentemente, es decir, de acuerdo al sistema nicaragüense, para participar en la toma del poder tenés que ser un grupo político. Correcto, sí. y no necesariamente, te digo, estaba uno en desacuerdo o de acuerdo, era una situación, un hecho que tenías enfrente, que era la insurrección de abril, ¿verdad? Sin dirección, sin organización, diferentes actores sociales discutiendo diferentes temas al mismo tiempo, y eso podría seguir escalando a una situación mucho más violenta, que al llamar a convocar al gobierno al diálogo, obviamente lo hace con esa intención, por eso mucha gente dice oxigenaron al régimen. Pero no, es que es la forma normal de resolver los conflictos sociales, dialogando, ¿verdad? O sea, la forma de insurrección y revoluciones y eso es una forma anómala. Entonces nosotros tenemos que otra parte de la sociedad, por eso te digo que no es continuación. Son procesos que venían dándose casi en paralelo, pues, o sea, no comenzamos los organizados, comenzamos a ver qué hacemos. Y entonces en ese momento se crea la Alianza Cívica. La Alianza Cívica es dedocráticamente nombrada por la Conferencia Episcopal con la venia del gobierno para sentarse a platicar y carece de legitimidad. Entonces ellos, los miembros de la Alianza, con personas que no estábamos dentro de la alianza, organizamos la Unidad Nacional Azul y Blanco. Casualmente, pues para ir dándole legitimidad y representatividad a la alianza. De hecho, en el manifiesto fundacional de la UNAP, eso dice, que reconocemos como interlocutor en el diálogo a la alianza. Ese es el proceso que se ha venido dando, pues. Pero hay un divorcio ahora. Hubo un divorcio, digamos, en algún momento, cuando se anuncia que ya la Alianza Cívica es una cosa, la UNAP otra, y por vías distintas van a buscar, decir, suena medio ilógico, nos separamos para buscar unidad. No, pues precisamente, te acabo de decir, en el manifiesto fundacional se dice que la UNAP reconoce como interlocutor en el diálogo a la alianza. De alguna forma se supedita a lo que o sea, vamos a intervenir, pero él es nuestro vocero, representante de todo el grupo. La alianza integra la UNAP, pero la alianza son 15, 20 organizaciones, ¿sí? En ese momento, las que nombraron para el diálogo, ¿sí? La Red de Mujeres contra la Violencia, el MAM, el COSEP, AmCham, todo, o sea, hay organizaciones ahí. La UNAP la integramos otras organizaciones, entonces se amalgamaron. Y llegó un momento, cuando ya de diálogo no estamos hablando, o sea, no necesitamos tener un representante para un diálogo que no existe. Definamos roles. O sea, ¿qué es la alianza dentro del UNAP?
Porque como te digo, estamos amalgamados y mezclados. O sea, la UNAP dice, tenemos 90 organizaciones, de las cuales quizás 20, 30, no sé cuántas, son originalmente Alianza Cívica. ¿Y qué pasa? Cuando tomamos decisiones, se toman de la asamblea de la UNAP y se involucran organizaciones de la Alianza Cívica, pero la Alianza Cívica no se siente comprometida. Nosotros sentíamos, imagínate que existe un grupo de comunicación 7 contra 7 más 7 de la UNAP con la Alianza, siendo la Alianza parte de la UNAP. Eso era incoherente. Entonces definamos roles. ¿Sí? Porque cualquiera que ingresara no estaba claro si al ingresar era UNAP y Alianza Cívica al mismo tiempo o solo era UNAP, porque lo más fácil hubiera sido tal vez decir la UNAP es la coalición, o sea, no creemos nada nuevo. Pero como decimos, hay diferentes visiones del asunto, ¿verdad? La Alianza Cívica tiene una perspectiva y muchísimas, te digo, de las organizaciones que entramos somos de otra perspectiva. Lo de la nueva y la vieja cultura política nos atraviesa, es transversal. O sea, hay conflictos de vieja cultura política en cada organización, porque es una cuestión cultural propiamente. O sea, cada persona tiene rasgos de autoritarismo, rasgos de verticalismo, y el entorno pues nos ha condicionado a crecer así. Los jóvenes tienden más a la nueva cultura política porque están, y sobre todo los que están muy articulados en las redes sociales y eso. ¿Por qué? Porque la nueva cultura política involucra horizontalidad, ¿sí? Yo lo comparo incluso con fenómenos como el hacking ético, como el software libre. Son comunidades que crean productos que no cobran, que los hacen por la gente, ¿verdad? O por simples, ¿cómo decir?, satisfacer intereses. Entonces, esos son rasgos de la nueva cultura política. No tenemos jefe, ¿sí? No nos estructuramos con jerarquías verticales, que son rasgos que tiene propuesta ciudadana en sí. Pero de repente, y disculpa que insista, me parece a mí que la vieja cultura política ahoga a la nueva cultura política. Es decir, vos me decís que es porque el entorno de alguna manera te exige trabajar de esa manera. Pero a mí me parece que se pueden hacer las cosas de forma distinta. No, sí. Te digo, la UNAP, como UNAP, hasta incluso el momento último que estuvieron organizaciones de la Alianza Cívica, se rige por una nueva cultura política al interno. Ahí es imposible, pese a lo que mucha gente, incluso opositora, cree, que un grupo hegemónico imponga algo. Te lo digo sinceramente, porque ahí hay 3 o 4 corrientes claramente definidas, pues, y sí hay influencia de ellos, pero la incomodidad dentro de la UNAP es permanente. Y yo he comentado que la democracia es incómoda. La verdadera democracia es incómoda porque por mucho que tu idea te parezca genial, vos la pones sobre la mesa y te la van a desbaratar. Porque hay gente que no piensa como vos, y eso es la democracia. ¿Y cómo hacemos para resolver un determinado problema con 3, 4 perspectivas distintas? Eso es lo que pasa dentro de la UNAP. Y es lo que pasa también con grupos que no están dentro de la UNAP, pero que se consideran opositores al gobierno, pues. Que son los exiliados, que son las víctimas, los reos políticos, que te digo, pues no somos los mismos. Pero estamos tratando de llegar a un mismo objetivo por caminos tal vez diferentes. Ok, vamos a hacer pausa y hablemos de la coalición. ¿Qué es la coalición y qué está buscando hacer la coalición? Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón para entender ahora qué cosa es esta coalición nacional que se anunció al final de la semana pasada, y qué es lo que está pretendiendo la coalición. Bueno, entonces, como te comentaba, ¿verdad? Una vez que se definen los roles de Alianza Cívica y Unidad Nacional y ya se diferencian las organizaciones que originalmente estaban en el diálogo nacional como Alianza Cívica, de las que se agregaron para legitimarlo, que es la Unidad Nacional, existe la necesidad de construir el espacio de convergencia para nuevas organizaciones. Porque también, ¿qué estaba pasando? Vos llegabas y hacías una solicitud de ingreso a la Unidad Nacional. Entonces, como te digo, el que ingresaba a la Unidad Nacional, pero tal vez él estaba porque estaba la Alianza Cívica. Entonces hay que definir quién va con quién. Porque como decís vos perfectamente, y es cierto, porque no hay que negarlo, los empresarios
y más por su praxis de dueños de empresas y esto y lo otro, de juntas directivas, accionistas, de lo que sea, el que tiene la plata es el que manda. Entonces es una cultura política que así pues les viene en el ADN, ¿no? Entonces ellos pues tienen una forma de ver el poder, el ejercicio del poder, la administración de las cosas, y yo te comentaba que la UNAP, ¿no? La UNAP es bastante asamblearia, es bastante horizontal, y los debates en la asamblea, esto y lo otro. Entonces las organizaciones ahora tienen como opciones, ¿no? Me gusta esta forma, yo así entiendo, a mí aquello me causa, no sé, comezón, no me gusta, tener que debatirlo todo, tener que tomar decisiones consensuadas o consentidas. Entonces ellos eligen irse al bloque de la alianza. Es bueno que exista esa variedad para que las personas puedan ingresar con más comodidad pues a cualquiera de los dos sectores. La coalición es ese espacio que se crea entre dos bloques de organizaciones, ¿verdad? Con diferentes formas de trabajar y de actuar, tal vez, ¿verdad? Pero que dan un abanico de oportunidades amplísimo. Pues, como te digo, lo más horizontal que puede haber ahí, y no es por hacernos propaganda, es propuesta ciudadana. Porque nosotros tenemos una visión del poder y de organización totalmente diferente de lo tradicional, pues. Ustedes, como propuesta ciudadana, de momento abandonan la opción de participar como un partido político en la siguiente elección. Sí, claro. Es que, a ver, como se ha dicho y es bien trillado, ¿no? Hay que deponer intereses individuales, intereses personales. Incluso, fíjate que te comento, pues, dentro de Propuesta Ciudadana se pretendía que hubiese un miembro en el Consejo Político de la Unidad Nacional. Y luego de debates y discusiones internas, pues me habían propuesto que fuera yo y que me candidateara. Y en otro momento dado decidimos, hombre, enfoquémonos en seguir construyendo el partido. Estamos trabajando bien, tenemos un buen espacio de influencia dentro del UNAP. Están haciendo las cosas bastante similares a lo que nosotros pretendemos. Incidamos en las transformaciones de la cultura política y mantengámonos. No tenemos que estar en el CP, es la visión diferente. Aquí mucha gente cree que tenés que estar en el poder para forzar que algo cambie. Y nosotros no creemos eso como grupo. O sea, no tengo que estar en el CP de la UNAP para que cambie algo. Tengo que garantizarme como miembro de la UNAP que el CP haga caso. Que el CP sea un representante y no un mandamás. ¿Y el Consejo Político es un órgano que atiende a la Asamblea o es un órgano que toma decisión? Atiende a la Asamblea. Incluso yo te garantizo que esta decisión de definir roles, como te digo, fue un resultado de una Asamblea de la UNAP. A muchos no les gustó, porque estaban bien apercollados, dicen los nicas, con el capital. Esto incomoda también a alguna gente que está dentro del UNAP y que se quedó en la UNAP. Sí, pero por ejemplo, un fenómeno, los estudiantes universitarios, la coordinadora, la CUT, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, estaba como en las dos organizaciones y decidió quedarse en la UNAP, porque la siente más, lo que te digo, más afín a su forma que quieren ellos de organizarse. ¿Buscará la coalición, porque la coalición lo que pretende es participar como un bloque político, de momento, participar como un bloque político de oposición al gobierno en elecciones? Sí. Eso implica una cantidad de organizaciones, algunas son organismos no gubernamentales, algunas son empresas de consultoría, otros son partidos políticos, algunos con personería, otros sin personería jurídica, y en fin, es decir, es un grupo bastante diverso, ¿no? Y con intereses para más diversos todavía. Sí, todavía más. De entrada aceptan ir a elecciones en el 2021, que es la fecha que está propuesta para las elecciones hasta el momento. Es lo que hay. Que es lo que hay. Se va a meter la coalición, ya hizo unas propuestas de reforma. Así es. A través del grupo de reformas electorales. Se va a meter a discutir con el gobierno, con los partidos políticos, esas propuestas de reforma. Fíjate que yo a veces
bromeo sobre nosotros los nicaragüenses que tenemos memoria de pollo, digo yo. Se nos olvidan las cosas que pasan el año pasado, el antepasado, ya no digamos más. En el 2011 hubo sendos comunicados de misiones electorales de la Unión Europea y de la OEA. No sé si en el mismo 2011 o posterior a eso, incluso creo que antes del proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado también refiriéndose a las necesidades de transformaciones en el modelo, en el sistema electoral para que gozara de credibilidad y legitimidad lo que resultara de los procesos electorales, porque no cuenta con eso, no goza de eso. Entonces te digo, pues, y ya más recientemente, ¿verdad? Se ha insistido el acuerdo que existe con la OEA, es precisamente producto de eso. 2011. Estamos hablando que las transformaciones del modelo electoral se están haciendo hace que ya vamos para 10 años de estar en eso. Entonces, es un hecho que tiene que haberlas. Si el gobierno no quiere convertir a Nicaragua en un estado paria, en un estado totalmente desconocido por la comunidad internacional, pues tiene que hacer, no es obedecer, es hacer caso a las sugerencias que le han hecho distintas organizaciones, o sea, los máximos organismos regional que nos corresponde y el universal o mundial, pues la ONU, o sea, sí, también hay pronunciamientos más recientes también de la ONU, pero la Unión Europea, pues otro aliado de importancia que tal vez no económicamente, pero sí es importante para nosotros, ¿va? Entonces esas recomendaciones están desde hace años, hay que retomarlas, hay unas propuestas nuevas, pero básicamente contienen lo mismo, pues, o sea, hay que reformular algunas cosas, replantearse algunas cosas para que esto sea creíble. Y es la salida, como te decía, democrática por excelencia, pues, o sea, decidamos. Entonces, la coalición, ¿qué es lo que pretende? Como te digo, ser un vehículo para que todas las expresiones que no están afiliadas con los partidos políticos tengan una casilla para votar. Nosotros en la UNAP, antes de la salida de la redefinición, como le llaman, de roles, una de las cosas que mayoritariamente votamos fue que nosotros vamos a buscar una casilla para la coalición. Eso es nuestro primer objetivo. No es que nosotros andemos buscando alianza con los partidos para que nos presten una casilla, ¿verdad? Porque es bien incómodo, fíjate. A ver, crear su casilla. Así es, tener una casilla propia electoral. Ese es uno de los objetivos. Y eso lo puedes hacer con la ley electoral actual. O sea, vos presentás tus directivas municipales completas y le decís, mira, aquí está. Pues si lo niegan, entonces vamos a ver qué pasa. Pues tampoco no podemos ir adelantando los pasos. Sí. Pero la UNAP, dentro de todo lo que la gente pueda dudar, junto con la Alianza Cívica, no tiene ningún problema para construir esas 150 directivas. Son 10 personas por municipio. Estamos hablando de 1.500 personas, 1.600. O sea, construir un partido político para nuestras organizaciones así articuladas no es nada del otro mundo. Y nos están, pues, fíjate que hasta cierto punto, dado el conflicto de modelos culturales, modelos políticos, sería preferible, y es lo que votamos en esa asamblea, que nosotros seamos una casilla autónoma donde se puedan integrar. Y eso es lo que los partidos no han terminado de entender, que se les está invitando a un espacio donde nadie ha hablado de que existe una directiva de la coalición nacional, ¿cierto? No existe. Hasta ahora no, pues porque acaban de anunciar la creación y acaban de hacer la invitación. Es lo que estamos diciendo. Sí. Nosotros estamos abiertos como coalición a que se aproximen los que quieran aliarse con nosotros, pero si ya comienzan con las exigencias, enséñame tu músculo, enséñame cuánta gente tenés, dame tus listas, que son cosas que han salido de los partidos, o yo tengo una casilla sólida, o esto, lo otro. Entonces, vamos mal. La idea es acercarse en igualdad de condiciones, transparentemente, es decir, ¿qué es lo que pretenden dentro de la coalición? Porque si me decís, repartámonos tantos diputados porque yo tengo una lista de 100,000, yo pues agarro el padrón electoral y tengo que tengo 500,000. No se trata de hacer listas. Sí, no, por eso. Es que ese será un proceso que vendrá después, la escogencia de quienes van a ser los que van a participar para puestos de elección. Pero más bien te preguntaba, esto implicará eventualmente, no sé, porque yo lo que yo entiendo es que el proceso de trabajo con la Organización de Estados Americanos ha continuado.
Sí. Eso está caminando. El anuncio que hizo la Asamblea Nacional de su plan de trabajo, que incluye las reformas electorales este año, entendería yo que es el resultado de ese proceso con la Organización de Estados Americanos. Proceso en el que han participado partidos políticos, entiendo que ha participado la Alianza Cívica, no sé si la Unidad Azul y Blanco ha participado en ese proceso, pero sí partidos que están dentro de la Unidad Azul y Blanco. No, fíjate que yo tengo entendido lo contrario, que no ha intervenido directamente la OEA ni nadie. O sea, es una cosa que yo pienso, el gobierno la quiere presentar como gesto de buena voluntad unilateralmente, pero desgraciadamente pues eso no es un gesto de buena voluntad, según la interpretación nuestra, ¿verdad? Porque si vos recordás... No, pero en el proceso con la OEA ha habido participación. Es lo que te digo, ya está eso en camino desde hace rato, o sea, de 2011 para acá. O sea, sí ha habido estos intercambios, ha habido, las propuestas ya están ahí. Pero bueno, en el 2011 lo que había era la idea, porque es digamos, hasta el 2019 prácticamente que se firme el acuerdo, el memorándum de entendimiento con OEA. Por eso, entonces, sobre la base de eso sí puede ser que estén trabajando, pero no es como que esté la comisión, porque ya se ha anunciado, una comisión técnica de la OEA trabajando mano a mano con la Asamblea, eso no lo hay. Sí, no, con la Asamblea entonces, no, ninguna. Con nadie. Ahorita, y escuchaste las declaraciones de Wilfredo Navarro, por ejemplo, que no iban a platicar con ONG y con gay, toda esa cosa que dijo, ¿no? No han platicado con nosotros, que yo sepa, pues, pues tal vez con gente de la alianza a título personal, pues eso ya se sabe que se da, pero públicamente no han platicado con nadie. Si lo van a someter a consulta, dice, con los partidos políticos tradicionales, que son los que pueden competir. Pues según está el momento de ellos, ¿verdad? Porque como te digo, nosotros en 2 meses podemos inscribir un partido sin problema. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana, parte de la Unidad Azul y Blanco y ahora de la Coalición Nacional. Esta Coalición Nacional sería algo así como una Unión Nacional Opositora del 90. En principio sí, fíjate, pero desde la UNAP nos hemos planteado que nosotros no vamos a permitir, vamos a tratar por todos los medios de impedir que suceda lo que pasó con la UNO, que llegado al poder se disolvieron y comenzó cada quien a hacer lo que mejor le pareció, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que la diversidad, de alguna manera, en algún momento te puede llevar a eso. Sí, porque es que depende. Vos sabes, cuando vos construís una organización, vos pones tu misión, visión, objetivo. Y nosotros tenemos objetivos de mediano y largo plazo, no de corto. O sea, la elección, como te digo, no es nuestro objetivo principal. Se puede dar y no se puede dar. O sea, pero este es un espacio que hay que ocupar. Vienen unas elecciones, queremos una transformación, pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿no? Mira, es difícil para las personas, hablábamos de la incomodidad de la democracia, pero yo soy una persona demócrata y yo considero, y esto muchísimos opositores me van a lapidar si lo escuchan y lo van a escuchar, yo considero que si en buena lid gana el Frente Sandinista, gana. Eso es democracia. Si tiene más votos, gana. En eso consiste. Entonces, por eso es importantísimo que este proceso goce de la legitimidad requerida para que la gente crea en el resultado y entonces lo acepte. Ok, la legitimidad es el establecimiento de las reglas del juego que permitan el resultado que vaya a ser. No, esa es legalidad. La legalidad es el respeto a las reglas o la construcción de las normas. Legitimidad... Pero reglas con las que todos están de acuerdo. Es correcto, la legitimidad es eso, que estemos de acuerdo con esas reglas. Y ahí viene el punto que decías vos de las reformas electorales. Pueden ser las más bonitas del mundo, pero si nosotros no las reconocemos, la población en general, no hablemos de la coalición, de la alianza, si no le creemos al órgano que va a contar los votos, muchos se plantean por eso que es absurdo ir a elecciones. Sí, pues, pero es que, a ver... Es extremismo. Vos podés tener un órgano transparente con las personas idóneas y demás, pero si la ley dice el partido al que se le va a
el poder, ¿no? Independientemente de sus votos, es el partido que comience con F, y lo dice así la ley. Por eso la ley está desconocida de antemano, por eso. La ley se desconoce de antemano y no es legítima. Toda ley es legal y puede ser legítima o no. E incluso hay frases célebres, ¿verdad? El deber ciudadano es no cumplir una ley injusta, por ejemplo. Una máxima, no sé si de Martin Luther King, creo, o de esa gente. Entonces, si la ley es injusta, yo no la acato. Bien sencillo, esa es la legitimidad. Lo que amarra al ciudadano, la validez que le da el ciudadano a determinada norma, esa es la legitimidad. O en el caso de las representaciones, ¿verdad? Si nosotros no reconocemos a un representante que está pasando mucho. Pero es que ahí se plantea un problema, porque me parece a mí, es decir, a ver, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con algo, pero esa es mi opinión, no la opinión de la mayoría. Por eso, tiene que ser la legitimidad, tiene que ser también como en bloque, ¿no? Por eso digo, los extremos siempre van a patalear, pase lo que digas, los extremos de ambos, los polos, pues van a patalear porque nunca están conformes con nada, ellos quieren lo suyo nada más. Y eso pues no lo puedes resolver. Por eso te digo, ¿verdad? Sí, pero hay que tratar de que la amplia mayoría de los nicaragüenses acepte el modelo, y eso pasa porque las organizaciones constituidas, las que estamos interesadas, pues hacer que reconozcamos la ley. Esa es la legitimidad que necesita, y la misma OEA, y la Unión Europea, y la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, qué sé yo, todos van a decir, hombre, la gente quiere eso. Entonces, es importante que eso lo comprenda el gobierno, ¿verdad? Porque ellos pueden pretender, como te digo, unilateralmente salir con esto como un gesto de buena fe, pero no se va a interpretar como un gesto de buena fe, sino como parte de su autoritarismo. Sí, pero fíjate, y voy a insistir en esta parte, a veces juega mucho las imágenes, la imagen, lo que aparenta ser, ¿no? Y entonces es probable, y con esto quiero ir a un punto adelante, es probable que estando yo de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? con X cosas, haga que mi posición sea la más visible y prevalezca. Y no necesariamente la más representativa. ¿No? Y muchas veces ocurre eso, que esas visiones, esas posiciones son muy visibles, pero no son exactamente las más representativas. ¿No? Entonces, porque tengo más galillo, entonces puedo gritar más fuerte. ¿No? Y puedo hacer que se escuche mi voz por encima de cualquier otra. Entonces, pero eso no significa que eso sea representativo. Entonces, a lo que voy es, debería de haber alguna especie como de referéndum, de una cosa de esa, donde no una encuesta, sino algo donde haya la participación, que la gente diga, sí, yo estoy de acuerdo con esto, mayoritariamente o minoritariamente o mayoritariamente estoy en desacuerdo con esto. Me gusta tu pregunta, porque vos sabés que nosotros propusimos un referendo casualmente para validar o legitimar las reformas constitucionales del 2014, que se hicieron en las sesiones 2013-2014. Sí, te lo pregunto porque, es decir, a ver, como decíamos antes, las posiciones de los extremos vienen y dicen no están de acuerdo, ¿no? Difícilmente logra que con una posición de consenso queden conformes. De repente va y una organización dice, es que eso que se ha propuesto no sirve para nada, ¿no? O viene otra organización con fuerza y dice, esto es lo mejor que puede haber. Me puse rapidito a ver tu escenario en la cabeza, y yo veo que como el que va a contar los votos no es legítimo para el referendo, quedamos en la misma. Es una desgracia, ¿verdad? Esto de los círculos viciosos, lamentablemente sí, fíjate, tu idea es ideal, o sea, es ideal tu propuesta, de llegar a un referendo con las reformas electorales, pero ¿quién va a contar los votos en ese referendo? Volvemos al consejo que tenemos en este momento, porque es para ver si se reforma, ¿no? Entonces estamos mal, no se podría. Y creo que en una entrevista con Oppenheimer lo dijo Daniel, cuando le preguntó a Oppenheimer, ¿qué tal un referendo, comandante? Y le dice, podríamos, pero de repente se retracta y dice, pero no tenemos plata para hacerlo. Entonces es difícil, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, la propuesta ciudadana desde el 2018 planteó que la solución a la crisis era un referendo tocando las reformas constitucionales del 2014, pero igual tendría que pasar por un procedimiento de reforma del Consejo Supremo Electoral previa. Estamos como el perro queriéndose morder la cola, ¿verdad? En algunas cosas, en algunos temas. Lo mejor es que
desgraciadamente no contamos con la herramienta para la democracia participativa o democracia directa, entonces trabajemos ni modo todavía con las representaciones, pero obviamente estamos nosotros, como te digo, que somos un actor nuevo en la escena política como Coalición Nacional y que representamos a una buena cantidad de gente. Es que te lo pregunto porque es que, es decir, de repente podemos quedarnos con el sabor en la boca de algo que no es totalmente legítimo, que no tiene toda la legitimidad. Sí, tienes toda la razón. Podemos quedarnos con ese sabor en la boca porque, es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, hubo aquí elecciones donde candidatos agarraron un grupo, un montón de papeles, ¿verdad?, que posiblemente hayan sido acta o cualquier cosa, y desde su tribuna dijeron fraude, y aquí tengo las pruebas, pero nunca las mostraron, ¿me entendés? Pero quedó la idea de que hubo un fraude, es decir, quedó ese sabor en elección de que las cosas no fueron como debieron haber sido. Fíjate que nosotros tenemos que, y ahí viene otra vez lo que decías al principio, es importante la participación ciudadana. Cuando vos estás cerca de los procesos, vos los vas vigilando, que te decía, ¿por qué estamos dentro de una? Porque estamos cómodos, estamos ejerciendo nuestro trabajo, nuestra influencia, nuestro poder político. Entonces, y propuesta ciudadana, y aquí lo puedo decir en público, y es un compromiso, si nosotros vemos que se está desviando eso del camino, nosotros nos salimos y lo decimos, sin ningún problema. O sea, no estamos atados a nada, ni por nada. Entonces, es importante que los grupos que tengan algún nivel de confianza o confianza se involucren en estos procesos y vayan a ver. Porque lo que decís vos es totalmente válido. O sea, si el COSEP venía gobernando con el Frente Sandinista hasta el 2018, pues a través de la alianza pueden negociar lo que ellos quieran, dice la gente, y es válido. Y como ellos quieren estabilidad económica a cualquier costo, entonces pueden negociar cualquier cosa, pero no está solo el COSEP, está Propuesta Ciudadana y está un montón de organizaciones detrás. O sea, no es cierto que eso va a pasar así nomás. ¿Viste? Ok. Procuremos entender qué es lo que está ocurriendo, porque pese al llamado a la coalición nacional, o la invitación a conformar la coalición nacional, no hay una aceptación de que sea de esa forma. El movimiento campesino, liderado por Medardo Mairena, dice, vamos a crear una unidad nacional. Nicaragua primero. Que suena un poco distinto a la coalición. Y dentro del movimiento campesino aparece doña Francisca Ramírez diciendo, lo que esté defendiendo un partido político. Y hay quienes... hagamos una pausa para entender un poco qué es lo que ocurre. Conversamos con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana. Estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana. ¿Qué pasó con el movimiento campesino? Mira, yo pienso que... ¿El movimiento campesino es parte de Unidad Azul y Blanca? No. Precisamente con esta redefinición de roles, el movimiento campesino estuvo en el diálogo nacional y forma parte de la alianza cívica. Sí. Ahora hay que estar siempre claro, la alianza cívica y la UNAP somos diferentes. Entonces, la alianza cívica tiene integrado al movimiento campesino, pero... El movimiento campesino es el movimiento anticanal. Es el movimiento anticanal. Entonces, ellos, pues, en el imaginario popular son un actor relevante, ¿verdad? Y promotor de marchas, 100 marchas llegaron a hacer contra el canal, que fueron más o menos apoyadas por la ciudadanía. Yo siento que en realidad nosotros no apoyamos suficiente el esfuerzo de ellos, ¿verdad? No se alcanzó a comprender. Pues sí, han sido un grupo de resistencia ante algunas acciones que se pueden considerar autoritarias y yo considero incluso irresponsables, como la concesión canalera y eso, arrancar un pedazo de Nicaragua y entregárselo quién sabe a quién. Entonces, ellos tienen dificultades para manejarse, y esto no lo tomemos como una crítica negativa, pues hablamos de vieja y nueva cultura política, no tiene mucho que ver con la educación formal, pero sí con patrones arraigados de comportamiento.
Entonces, si en algunos estratos sociales está muy marcado el caudillismo y esto, ¿verdad? El mesianismo, eso, en el sector campesino es uno de ellos. Entonces, un espacio al que yo te invito a trabajar, donde no te estoy ofreciendo un cargo, no te estoy ofreciendo una silla dirigencial y esto, apartando lo que haya pasado en la Alianza Cívica, ¿va? Porque son, como te decía, en la Alianza Cívica tenés el otro fenómeno. Fíjate que yo vería el movimiento campesino muy bien integrado en la UNAP. Y no lo veo tanto en la Alianza Cívica con esta redefinición de roles, pero siempre dentro de la coalición. ¿Por qué? Porque, digámoslo crudo, y aunque suene feo aquí, patrones y empleados, o sea, no pueden organizarse. O sea, de alguna forma la visión, como te decía, de la fuerza más preponderante, más relevante dentro de la Alianza Cívica es el capital. Y eso no se puede negar, son empresarios de todo tipo. Aunque estén ONGs ahí también, como el MAM y la Red de Mujeres, pues Mariana Cuadra y eso, creo que ellos son los que están. Pero es diferente. Entonces hay un problema de cultura política serio, y yo creo que el movimiento campesino no ha terminado de asimilar qué es esta organización donde no hay un jefe, donde no hay alguien que... En la cultura política tradicional también afecta bastante el hecho de que nosotros tenemos un dicho, sin santo no hay procesión. Entonces, el pueblo que todavía está influenciado por esa forma de pensar, ha identificado en distintos momentos a diferentes actores, que Irlanda, que fulano, que Lester Alemán al inicio, ya no lo quieren, porque no respondió a sus expectativas de Mesías, ¿no? Entonces, han tratado de reproducir eso. Ahorita para un buen sector de la población, el Mesías es Medardo. Entonces él asume ese rol, pues, porque él lo entiende así, dice, yo tengo que encabezar esto. Y eso puede estar jugando mucho en su psique, pero yo pienso que en el mediano plazo, incluso en el corto, es bastante probable que se platique con él y que lo comprenda, pues, ¿verdad? Porque tiene que ver lo que ha pasado con otros líderes mesiánicos como los que te menciono, ya desaparecieron del escenario. ¿Viste? Sí, pero incluso dentro del mismo movimiento no hay un acuerdo sobre cómo debe ser la cosa. Por eso, porque el conflicto, como no trabajan desde la perspectiva de una nueva cultura política, consenso, esto y lo otro, lo que hay es competencia entre liderazgos. Porque yo quiero ser el que manda aquí, yo quiero ser el que lleve la voz cantante, o porque la gente cree, este es el que me va a salvar, no es esta la que me va a salvar. Entonces, ese conflicto de la vieja cultura política, mesianismo, caudillismo, son dos fenómenos parecidos, pero en realidad distintos, provocan las distintas divisiones en todos los grupos organizados en Nicaragua. ¿Viste? Entonces, como te digo, al venir empujando fuertemente el movimiento de jóvenes, que no todos tampoco, no es cuestión de edad. Sí, como te decía, no es cuestión... Eso es importante acotar, que la cultura política no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad, ni tiene que ver con la formación, con la educación formal. ¿Sí? Simplemente hay cooperativas que funcionan y hay cooperativas que no funcionan en el campo. ¿Por qué? Porque las personas tienen mayor o menor facilidad para trabajar articuladamente como equipo, aplastando un poco las individualidades. Que eso cuesta mucho en el imaginario nicaragüense verlo así. Pues, o sea, si este tipo tiene todos los dones para hacer, porque él tiene que ser, decimos nosotros. Pues, eso es lo que pasa, pienso yo. Y entonces, yo considero que en este momento hay un forcejeo también, porque te decía, por los espacios de poder, que es propio de la cultura política tradicional. Entendemos las negociaciones dentro de grupos así políticos, como la coalición, como cuántas sillas llevo, cuántos diputados llevo yo, qué cargo voy a ocupar en una directiva futura o posible. Bueno, no hemos hablado de eso todavía, siéntense a platicar. Y entonces yo no sé si viste un pronunciamiento que sacamos casualmente Propuesta Ciudadana ayer. Nosotros tuvimos asamblea el domingo y el domingo discutimos este tema en la asamblea, porque es nuestra asamblea ordinaria anual, y nosotros emitimos un comunicado ahí donde le hacemos una pregunta pública a la dirigencia, no a Medardo, a la dirigencia, porque nosotros hablamos de organizaciones, no de personas, a la dirigencia del movimiento campesino, cuáles serían esas condiciones para que ellos acepten ingresar a la coalición antes del 25 de febrero. ¿Qué esperan ellos de la coalición? Yo creo que eso es lo que hay que preguntarles muy franca y honestamente, y que ellos muy franca y honestamente nos digan: yo quiero estar en la directiva. Dale pues,
Porque el reclamo que ellos hacen de haber sido hechos a un lado dentro de la Alianza Cívica no tiene que ver con lo que está pasando ahora, pues. Sí, no, es decir, esas son de repente las cosas como que no cuadran bien. A ver, ellos eran parte de la alianza, de repente quedaron fuera de la alianza. Se retiraron, por lo que haya sido, pero, sí. pero ellos se apartaron. Si vos te apartaste, quedas fuera. Pero no están dentro del UNAP, entonces están como un movimiento aparte, es decir, como algo que flota en medio. Pues. Mira, es una característica mucho de algún grupo de nicaragüenses, la malicia, ¿no? Que decimos el huehuencismo, le llamamos, que a mí no me gusta eso, pero sí hay una cierta malicia en la forma que ellos hablan, y si vos te fijas, no se están yendo, pero tampoco se están quedando. Sí. No estoy creando algo diferente, siempre estoy buscando la unidad, pero no quiero integrarme, pero tampoco he dicho que no me voy a integrar. Y eso le mete ruido a la invitación que hacen de la coalición. Sí, claro, porque te crea una incomodidad, cierto resquemor, ¿verdad? Que es lo que está pasando al interno. Por eso yo digo, y lo más importante que tenemos que hacer las organizaciones todas, por eso te decía, tu público, vos y quien siga a Propuesta Ciudadana tiene que creer y estar claro de que nosotros, en cuanto veamos que algo se sale de los carriles, canales, de lo válido, de lo legítimo, nosotros no salimos. Nosotros estamos para fiscalizar los procesos también ahí. ¿Viste? O sea, nosotros no nos consideramos representantes de personas de afuera, pero sí queremos que confíen en que nosotros estamos ahí para vigilar que las cosas se hagan bien. Y hasta el momento, te digo, son unos esfuerzos enormes que se hacen, porque es difícil luchar, te digo, el mismo PPC enfrenta cotidianamente ese conflicto. Cada miembro del PPC tiene que revisarse, así le llamamos Propuesta Ciudadana al PPC, cada miembro tiene que revisar esos antivalores que cargamos de la cuna. Uh-huh. Es decir, estoy siendo autoritario, estoy siendo vertical, estoy centralizando el poder, estoy faltándole el respeto al que piensa diferente, eso es una cosa que es individual y el grupo lo resiente, o sea, hay siempre una incomodidad. Entonces, yo creo que ellos están pasando por eso también, o sea, entran a una serie de organizaciones que piensan de esta manera cuando ellos están acostumbrados a la relación, le dice Adolfo, y te digo sin ningún ánimo de ofender a nadie, porque son términos que se usan, la relación mozo-patrón. Sí. Están acostumbrados a eso. Y del otro lado igual, o sea, el COSEP, pues, y AmCham y eso, el empresario, está acostumbrado, yo soy el dueño de las acciones, ustedes son mis trabajadores, yo pongo los reales, yo mando. Sí, aquí se hace como yo digo. Así es. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas para el 25 de febrero? ¿Qué? Como la fecha límite que se ha impuesto, que se ha puesto. Mira, nosotros, como te digo, metimos ese comunicado, pero no solo le hacemos el llamado al movimiento campesino, se lo hacemos a los que estén en la parte, los que representan a la UNAP y la Alianza Cívica dentro de la coalición nacional. Tenemos que transparentar estos procesos de diálogo. Yo quisiera saber, y la población quiere saber, qué me está pidiéndose por él. Uh-huh. Yo quiero saber qué me va a pedir el PLC. Yo quiero saber cuáles son esas condiciones que nos quiere pedir o pide el movimiento campesino para integrarse, ¿verdad? Y la población tiene que saber, para legitimar todo esto, porque como te digo, la única solución que nos puede permitir restablecer el tejido social, o lo que es la consigna de la Coalición Nacional, reconstruir Nicaragua, es que lo que suceda en el 2021 o antes, porque todavía puede suceder antes, goce de la legitimidad suficiente para que la sociedad no entre en un conflicto violento y no destrocemos el país definitivamente. Bueno, Carlos, quiero agradecerte. No, gracias a vos por invitarnos. Agradecimiento también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.